Pídale al Señor, hermano, que a través de su Espíritu Santo Dios hable a su vida, porque toda palabra escrita en las Escrituras es inspirada por Dios y es útil para redarguir, es útil para que usted se coloque al frente de ella como un espejo sobre el cual se pueda observar. Amén. Que sea un filtro con el cual usted analice su propia vida. Entonces, hermanos, vamos a leer del versículo 14 al 22. Vamos a leerlos todos a una voz. El que no tenga una Biblia, compártala con el hermano de al lado, pero por favor todos sigamos en la lectura bíblica. Dice, versículo 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, hermanos, amén. Amén por la palabra del Señor. Bien, hermanos, para entender la palabra de esta mañana, vamos a hacer una breve introducción, como es costumbre, de cada una de las iglesias, porque entendiendo el contexto en el cual se encuentran las iglesias, el mensaje va a ser mucho más claro para nosotros. La Odisea es una ciudad ubicada en lo que actualmente es Turquía. Todas las iglesias descritas en los primeros capítulos de la Biblia tienen algo en común, que todas quedaban en Asia Menor, lo que es hoy actualmente Turquía. Y queda una seguida a la otra. Entonces Jesús, primero Efesio, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Empezó por cada una y termina con la iglesia en la Odisea. Esta iglesia en la Odisea fue fundada por un hermano llamado Epafras. Epafras fue el fundador de la iglesia en la Odisea. Eso nosotros lo vemos en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Vamos rápidamente a Colosenses 4, 12. Colosenses 4, 12. Cuando Pablo está terminando de escribir unos saludos a la iglesia en Colosas, también le envía un saludo a otras iglesias cercanas. Y en el versículo 12 encontramos: os saluda Epafras. Epafras, consiervo de Pablo, estaba junto con Pablo, estaba escribiendo la carta a los hermanos en Colosas. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Se tiene que ser el modelo de oración suya para un hermano. Usted debe orar para que su hermano sea firme, esté perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Usted quiere orar por un hermano, pídale al Señor que ese hermano esté firme en la fe, que ese hermano cumpla la voluntad del Señor y que ese hermano descanse plenamente en Cristo. Ese es el modelo de oración hacia un hermano. Porque de él doy testimonio. Pablo dice: de este Epafras doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, es decir, que es muy atento con la iglesia y por los que están en la Odisea.
Entonces vemos cómo Epafras tiene un sentido muy especial por los hermanos en la Odisea, porque Epafras durante la fundación de esa iglesia estuvo en la fundación, fue pastor de la congregación y cumplió su obra como siervo y como misionero en esa región en particular. Dice, los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Hierápolis es una ciudad cercana, casi vecina a la Odisea. Entonces, esta ciudad, la Odisea, fundada por Epafras, tenía unas características. En los versículos que acabamos de leer, vemos que Dios los confronta con sus riquezas, ¿cierto? Pero ¿por qué lo confronta con sus riquezas? Resulta que la iglesia en la Odisea, la ciudad de la Odisea era una ciudad que tenía ciertos beneficios económicos. Era una ciudad próspera, una ciudad minera. La Odisea era una ciudad en donde se comercializaba el oro. Si nosotros conocemos ciudades mineras, la abundancia, gracias a esas regalías del oro, de los minerales, conduce a que el pueblo esté bien. Entonces, la Odisea era una ciudad que comercializaba oro y económicamente era una ciudad estable, era una ciudad de alguna manera próspera. Eso es un detalle que vamos a entender más adelante. Pero quiero que vean que la Odisea era una ciudad que era próspera en cuanto al comercio del oro, tenía una segunda industria que era la producción de lana. ¿Y qué se hace con la lana? Los vestidos, ¿cierto? Las telas. Entonces, la Odisea también era una ciudad que tenía una industria que manufacturaba las lanas y hacían vestidos, hacían telas. Y por último, también la Odisea era una ciudad en donde en el campo de la medicina era muy estable también, porque allí producían el colirio, que todos sabemos que es el colirio, ¿cierto? Si nos duelen los ojos, si están cansados, ¿qué nos echamos? Colirio. Entonces, la Odisea era una ciudad próspera porque comercializaban oro, también comercializaban lana, hacían telas, vestidos, y también en el campo de la medicina también producían elementos medicinales como el colirio. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora cuando veamos el capítulo 18 vamos a entender la relación que hace Cristo sobre esos elementos. Entonces vemos que la iglesia de la Odisea era una iglesia que en comparación, por ejemplo, con otras congregaciones de estas mismas cartas, era aparentemente estable. Por lo menos vemos que en otro mensaje de las iglesias dice, aunque tú seas pobre, pero eres rico, refiriéndose a otra congregación que materialmente no tenía los beneficios que esta iglesia, pero que espiritualmente estaba en Cristo, y cuando está en Cristo, independientemente de su condición económica, si está en Cristo, se beneficia de sus bendiciones espirituales, que es la riqueza verdadera. Amén. Entonces el versículo 14, encontramos lo siguiente: escribe al ángel en la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Aquí vemos, hermanos, 3 títulos que Cristo se está dando a sí mismo. Es bastante interesante ver los títulos con que Cristo se llama alrededor de todo Apocalipsis. Nosotros vemos en los evangelios que Cristo se hace llamar o se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿cierto? ¿Saben por qué se llama Jesús el Hijo del Hombre a sí mismo? ¿Saben por qué? Porque hay una profecía en el Antiguo Testamento en donde delante del anciano de días, ¿quién llegó? Uno como el Hijo del Hombre, ¿cierto? Y ese anciano de días, ¿qué le daba a ese Hijo del Hombre? Le daba poder, autoridad, dominio, trono, le daba el reino. ¿Ok? Cuando Jesús se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre, estaba refiriéndose a ¿qué? A un título mesiánico, a lo que hace referencia también Moisés. Moisés dijo, vendrá un profeta como yo, mayor que yo, a ese deben escuchar. De hecho, los judíos hoy en día aún esperan a ese profeta como Moisés. Aún lo esperan, ¿cierto? Porque han negado a Cristo. Pero para aquellos que reconocen al Señor, reconocen que de Él, de los judíos, vino la salvación, que es el Mesías,
que es Cristo nuestro Señor. Entonces aquí Jesús se llama Amén, se llama testigo fiel y verdadero, y también se llama el principio de la creación. He aquí el Amén. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros buscamos 2 Corintios 1:20, busquen por favor, 2 Corintios 1:20, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en las Escrituras? Que todas las promesas de Cristo, todas las promesas de Dios, se cumplen en el sí y en el amén. ¿Ok? Se cumplen en el sí y en el amén. Cristo cumplió la voluntad del Padre. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio, hermano? Que Cristo cumplió la voluntad del Padre. Que Cristo vivió una vida santa, agradable delante de Dios. Que Cristo cumplió toda ordenanza, todo precepto, todo mandamiento de la ley de Moisés. Que al hombre natural es una carga y su consecuencia es el castigo eterno, pero que en Cristo el Señor lo cumplió en su vida. Cuando vemos el ministerio de Cristo y su vida, vemos una vida perfecta delante del Señor. En Él es el cumplimiento de toda la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos, hermanos, el caso de 2 discípulos que iban de camino de Emaús, y cuando Cristo se acerca, ellos estaban velados, no sabían que Él era Cristo. Pero cuando Cristo le empieza a predicar sobre todas las cosas que desde el Antiguo Testamento, la ley y los profetas y los salmos, tomando todo el Antiguo Testamento, le decía a esos 2 discípulos todo lo que la Biblia hablaba sobre el Mesías. Y esos discípulos decían, ¿no ardía en nosotros nuestro corazón al escucharlo? Es porque Cristo es el cumplimiento de la palabra, por eso Cristo es el verbo. Por lo tanto, cuando Cristo se llama a sí mismo, que yo soy el amén, he aquí el amén, está diciendo, he aquí el que cumple la voluntad de Dios. Yo soy en el que el Padre solamente tuvo complacencia, solamente en mí el Padre tuvo complacencia, dice Jesús. Porque ni una J ni una tilde, que son las 2 letras más pequeñas, las 2 letras más pequeñas del abecedario judío, del alfabeto judío, perdón, no pasarán, sino que todas han sido cumplidas en Cristo. Amén. Entonces, en Cristo es el amén. Cristo es el amén porque Cristo ha cumplido toda la voluntad del Padre. Y como dice Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Porque solamente por Cristo tienes acceso al Padre y solamente por Cristo tienes la vida eterna. Cristo es el testigo fiel de Dios y es el testigo verdadero de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, en Juan Él dice, lo que yo he escuchado de mi Padre, esto hablo. Yo no digo cosas por mi voluntad. Lo que yo he visto, lo que yo he escuchado del Padre, eso yo mismo lo digo, porque la voluntad de mi Padre yo la he venido a cumplir. Entonces, Cristo es el amén, en Él es cumplida todas las promesas. Cristo es el testigo fiel y verdadero, porque es el único que delante de Dios ha vivido una vida perfecta. Y esa vida perfecta se manifiesta cuando tomamos la Santa Cena, en recordar que su sacrificio ha sido para nosotros en beneficio y redención de nuestros pecados. El principio de la creación, el principio de la creación de Dios. Es muy probable, hermanos, que en la iglesia de la Odisea existiera una falsa enseñanza. La falsa enseñanza que hoy vemos en una secta llamada Testigos de Jehová, que niegan que Cristo es Dios, niegan su naturaleza divina, porque dicen que Cristo fue el primer ser creado, malinterpretando este versículo y otros más. Cuando la Biblia dice el principio de la creación, en el literal griego, en su idioma original, eso está dando a entender que Cristo es el principiador, el iniciador, el creador. La Biblia dice que en Él, por Él, que todas las cosas son hechas nuevas. Él las sostiene. En Juan capítulo 1 que nos enseña que el verbo estaba con Dios, que el verbo coexistía con Dios, que el verbo era engendrado eternamente por el Padre, que el verbo
era Dios y que por Él todas las cosas que existen fueron hechas por su voluntad, por la palabra de Él. Y sin Él nada hubiese sido hecho. Amén. Entonces, cuando dice que el principio de la creación era porque probablemente en esa iglesia en la Odisea quizás había alguna falsa enseñanza o herejía sobre ese asunto. Pero cuando Cristo dice que Él es el principio de la creación, el primogénito de los muertos, está dando una situación de preeminencia como Señor de todo lo creado. Porque si Jesús no hubiese sido el creador, no hubiese tenido potestad sobre la naturaleza. Y vemos que Jesús, ¿qué hizo? Resucitó a Lázaro. ¿Jesús qué hizo? Calmó la tempestad. ¿Jesús qué hizo? Multiplicó los panes, multiplicó los peces. Es decir, Cristo era soberano, es soberano, porque es su creación. Amén. Entonces es muy bonito, hermanos, cuando nosotros estudiamos y entendemos que esos títulos que están en la Biblia hacen referencia a los atributos de Dios y eso nos permite conocer más acerca de Él. Amén. Entonces, Cristo en el primer capítulo de Apocalipsis, ¿cómo se revela? ¿Cómo se revela? En gloria, ¿cierto? Con vestiduras blancas. Y una característica muy interesante, que Cristo, Juan lo ve como con unos ojos de fuego, ¿cierto? ¿Recuerdan los ojos de fuego lo que significa? Significa que Dios ve absolutamente todo. En Hebreos 4:13 dice la palabra del Señor, que nada hay oculto delante de los ojos de Dios, que somos como libros abiertos. Nadie puede esconder absolutamente nada delante de los ojos de Dios, porque delante de los ojos de Dios usted es desnudo. Dios ve su corazón, Dios escudriña su mente, ve lo que piensa, ve lo que ama, ve la indicación de su corazón. Ve hacia lo que usted en su corazón es incitado, piensa y ama. Entonces Cristo, conociendo la realidad espiritual de todas las personas, lanza un mensaje sobre la situación espiritual de la iglesia en la Odisea. Vemos el versículo 15 y 16, vamos a leerlos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea era una ciudad que carecía de agua potable. La Odisea era una ciudad que cuando se extraía el agua salía sucia, turbia y tibia. No era apta para el consumo humano. Por eso es que de Hierapolis, que era una ciudad cercana, hicieron un acueducto y de ahí tomaban agua potable, porque esa era una ciudad en donde habían manantiales. Entonces, Jesús les está diciendo, ustedes son como el agua que brota de ustedes. ¿Quién de ustedes ha tomado alguna vez agua tibia? ¿Quién les gusta el agua tibia? Cuando tú te la tomas, ¿qué te pasa? Se vomita, ¿cierto? Que sea caliente para hacer un café, ¿cierto? O tibia, o fría para tomarse la helada, ¿cierto? Entonces, fíjense, hermanos, que Cristo le hace una semejanza. Le dice, ustedes son tibios, como el agua que brota de ustedes. Una agua nauseabunda, turbia, sucia, que no se puede tomar. Así como ni ustedes mismos pueden tomar el agua que brota, yo tampoco puedo tomarlos a ustedes, porque no son ni frío ni caliente, son semejantes al agua que brota de su suelo. Cuando la Biblia dice que no eres ni frío ni caliente, es una analogía. Frío, una persona fría espiritualmente es una persona que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona fría es una persona apartada del Señor. Es una persona que no está manifestando en su vida la simiente del Evangelio en sus corazones. Es una persona que está viviendo bajo sus designios, una persona que, así como dice Romanos 3, no es justa, no es buena, no entiende porque está alejada de Dios. Una persona que no está en Cristo, sino que está fuera de Cristo, es una persona fría. Una persona que no tiene raíces, una persona seca. Entonces, cuando dices, ojalá fueses
ojalá fuese frío o caliente. Frío porque tenía una frialdad espiritual, estaba frío espiritualmente, no tenía obras de arrepentimiento. Y una persona caliente en este contexto es una persona celosa, que vigila, que es velante y que tiene una vida cimentada en el Evangelio y una vida que agrada al Señor. Entonces vemos que la iglesia en la Odisea eran hipócritas. Una persona hipócrita es una persona que aparentemente muestra piedad, pero que en la práctica no cumple la palabra del Señor y no vive una vida según los mandatos del Señor. Entonces vemos que era una persona tibia espiritualmente, una persona que acariciaba el pecado, una iglesia que contemplaba la maldad, y eran tibios porque no descansaban en la fe del Señor, sino que descansaban, su seguridad aparente descansaban en sus riquezas. Su seguridad aparente descansaba en su bolsillo, en si hoy tengo, entonces estoy bien. Esa era la condición espiritual de los hermanos en la Odisea. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Hermanos, que Dios no nos encuentre tibios, que Dios nos encuentre como ardientes. Así como cuando los discípulos que iban de camino a Emaús escucharon de Cristo todo lo que la palabra decía sobre Él, ¿qué decían al final los hermanos en Emaús? No ardía mi corazón. No ardía mi corazón cuando le escuchaba. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ser un sacrificio vivo. Cuando los judíos hacían un sacrificio, ¿sobre qué colocaban el sacrificio? Sobre un holocausto. El sacrificio, el cordero, era colocado, ¿en dónde? En un holocausto, para ser quemado. Y esa quema de ese sacrificio subía como un olor fragante. Por lo tanto, si tu vida es fría, si tu vida no es un sacrificio constante al Señor, si tu vida no es una vida que arda por conocer a Dios, que arda por buscarlo en su palabra, que arda por hacer su voluntad, entonces no estás siendo un sacrificio vivo. No estás siendo la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y qué pasa si no eres caliente y eres frío? Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Si eres tibio, si no te defines, si vienes a la iglesia simplemente por venir, por costumbre, o si en tu vida aún, conociendo el mensaje del Evangelio, no te apartas de aquellas cosas que al Señor desagradan y que muy bien sabes en tu corazón que desagradan a Dios y aún así lo consientes, lo acaricias y juegas siendo tentado, ¿cuál es el resultado de la concupiscencia? El pecado. Y el pecado, la muerte. Entonces, hermanos, que el Señor no nos encuentre a nosotros tibios, sino que nos encuentre decididos ¿a qué? A hacer su voluntad. Amén. Entonces la iglesia de Odisea era una iglesia tibia. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico. Claro, tengo una industria de oro, comercializo oro, tengo una industria de lana, vendo ropa, y también gozo de salud porque tengo medicina. Yo soy rico. Yo soy rico y me he enriquecido. Es decir, una persona, una iglesia que estaba vanagloriándose en sus obras. Un profeta dijo, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en sus riquezas. ¿En qué nos debemos gloriar? En conocerte y en entenderte que yo soy Dios. Si hay algo en la vida sobre lo cual usted debe glorificarse, en conocer al Señor. El mismo Pablo dijo, Pablo, una persona que a la luz de nuestro mundo era la mejor, el caso de una gran formación, Pablo dijo, yo dejo y tomo por basura todo lo que yo soy, fariseo, todo ese conocimiento lo dejo por basura, por el conocimiento de Cristo. Nada soy por el conocimiento de Cristo. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vaya, de ninguna cosa. De ninguna cosa. Cuando estás en Cristo lo tienes todo.
cuando estás sin Cristo no tienes nada. Amén. Había un caso de un joven rico. Se acercó delante del Señor y dijo: Señor, he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo al joven: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con el rico? El joven rico se entristeció, porque ¿en dónde estaba el tesoro de su corazón? En sus riquezas. ¿Ok? Eso muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos, cuando tenemos abundancia. Estamos tranquilos aparentemente y descuidamos nuestra vida de voluntad, Señor. Pero cuando viene la prueba, cuando el Señor nos prueba porque nos ama, allí nuestra vida está siendo formada y está quitando el Señor todo aquello que no le agrade, aún con nuestro propio dolor. Pero es el Señor el que hace la obra, porque somos barros en sus manos y Él es nuestro alfarero. Amén. Entonces yo no tengo ninguna necesidad. Miren cómo decía esa congregación. Pero ¿cuál es la realidad de ellos? Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Pobre, miserable, ciego, desventurado y desnudo. Una persona desventurada es una persona que no sabe a dónde va en su vida. Una persona desventurada es una persona que cree que sus caminos son rectos, pero que anda por el camino ancho que conduce a la maldad. Una persona desventurada es una persona que vive una vida sin Cristo. Una persona miserable es una persona que está cargada ¿de qué? De su pecado. Cristo nos llena y nos alimenta de sus riquezas. Una persona miserable es una persona que no está hallada en Cristo, que no se beneficia ¿de qué? De las riquezas espirituales que Dios nos ha dado a través de la cruz. Una persona que aunque aparentemente esté bien físicamente, bien económicamente, pero espiritualmente no tenga a Cristo, es una persona que aunque puede tener externamente todo, no tiene nada. Y esa palabra miserable va de la mano con la palabra pobre, porque es una persona pobre, porque tiene una vida vana, sin sentido en su quehacer. Una persona ciega, desnuda. El pecado enceguece, pero Cristo, cuando nos limpia de nuestros pecados, nos quita el velo y nos deja ver. Pero una persona sin Cristo es una persona ciega que cree que lo que hace está bien. Pero ¿qué habla la palabra del Señor sobre aquellas personas que son ciegas? Que andan en el camino y no saben que ahí hay un precipicio. Pero andan confiadamente, pero a estar ciegas no ven la consecuencia de sus acciones. Y desnudos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Así somos nosotros sin Cristo. Y así estaba esa iglesia, pobre, desventurada, ciega, desnuda, miserable. Hermano, qué palabras fuertes. Y todo aquel que está sin Cristo está bajo la ira de Dios. Y yo hace mucho tiempo también era miserable, pobre, ciego, desnudo, porque no conocía al Señor. Y todos los que están aquí, que profesan la fe en Cristo, saben de dónde el Señor los sacó, de las tinieblas de su miseria. Y todas las personas que hoy escuchan la palabra del Señor y no creen en Cristo, esa es tu condición. Perdóname si te ofendo, pero no son mis palabras. Es Dios que examina tu corazón y sabe lo que en él hay. Porque si las personas de aquí proyectáramos en ese videobeam lo que hay en nuestro corazón, créanme que si cada uno de ustedes abre su corazón y todos los demás vemos lo que verdaderamente hay en él, nos iríamos corriendo de la vergüenza y nunca más regresaríamos. Es cierto eso. Pero el Señor ha hecho una nueva obra y la promesa de la salvación es que Cristo hace nueva todas las cosas. Por lo tanto, si llegamos delante de Él y nos arrepentimos, Él nos dará el arrepentimiento para vida eterna. Entonces vemos que la iglesia en la Odisea era una iglesia hipócrita, era una iglesia desventurada porque estaba fuera de Cristo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No compres ese oro que tú comercializas, de lo que te ufanas, de lo que comercializas. Tú dices que en la Odisea son ricos porque venden oro, porque producen oro. Ese oro es miserable.
compra el oro que yo te doy, porque es un oro que realmente está refinado en fuego, es un oro puro. Y también te daré vestiduras blancas. Esa lana que tú produces y esos vestidos que tú te pones son vestidos miserables. Vístete de la verdadera vestidura, una vestidura blanca que yo te daré, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y tú dices que haces medicinas, que eres sano espiritualmente. No, el colirio que te tienes que echar en tus ojos es mi palabra, para que veas bien quién eres y quién soy yo delante de ti, un Dios santo, justo. Amén. Entonces, vemos cómo el Señor le dice, ven, compra el verdadero oro, para que seas verdaderamente rico, que es la gracia de Cristo. Compra verdaderamente mis vestiduras, porque es la vestidura de Cristo que te arropa para salvación. Y ven y échate realmente el colirio, pero el colirio de mi salvación, el colirio de mi palabra. Entonces vemos cómo Cristo contrastó lo que humanamente ellos se alegraban, sus riquezas, sus economías, y el Señor los colocó delante y les dijo, verdaderamente el oro, verdaderamente los vestidos y la verdadera medicina yo te la doy. No es la que tú humanamente puedes conseguir, es la que yo te doy. Isaías 55 dice, venid y comprad sin oro, sin plata, venid y comprad leche y miel, venid y comprad delante de mí sin plata, sin oro, porque yo lo doy gratuitamente. Y lo que el Señor ha dado gratuitamente es el sacrificio de su Hijo para todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que son hijos míos, a todos los que yo amo, yo reprendo. Aunque no te gusten mis palabras, aunque no te guste que te hable de esta manera, porque te amo, te reprendo. Sé pues celoso, deja la tibieza espiritual y vuélvete celoso de Dios, vuélvete celoso de guardar la palabra, vuélvete celoso de escudriñar la palabra, vuélvete celoso de predicar la palabra, vuélvete celoso de guardar mis mandamientos, de servirme realmente, porque yo soy tu Dios y fuera de mí nada puedes hacer. Entonces, sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Esta mañana, hermanos, participamos de la Santa Cena del Señor. Participamos de su cena, que es verdadera comida y que es verdadera bebida. Y la palabra del Señor en 1 Corintios 11:27 nos dice cómo Cristo instituyó su Santa Cena, pero también hay unas advertencias. Y dentro de las advertencias está que nosotros debemos hacer examen de conciencia. Pero aquí en Apocalipsis nos dice, cenaré contigo, abre la puerta de tu corazón y cenaré contigo. Entonces, hermanos, vamos a discernir qué es la cena del Señor. Muchos de ustedes esta mañana ya la tomaron. Muchos de ustedes no la tomaron. Si ustedes no la tomaron, hagan discernimiento espiritual de lo que realmente es la cena del Señor y preparen su corazón y dispónganse desde ya para la próxima cena del Señor. Porque esta es una cena que hace memoria de la cena eterna. Aquí Cristo está diciendo, esta es la cena eterna, la vida eterna. Pero esta cena nosotros la debemos examinar a la luz de las Escrituras. Entonces, hermanos, quiero rápidamente hacer una breve exhortación sobre lo que es realmente la cena del Señor. Nosotros que tomamos la Santa Cena para recordar el motivo por el cual lo hacemos, y para aquellas personas que se abstuvieron, para que analicen su vida y la próxima vez que tengamos la Santa Cena puedan venir con toda la seguridad, toda la plenitud y la certidumbre de acercarse ante Dios. Consideremos ahora, hermanos, el propósito de la institución de la Cena del Señor. Yo quiero que escuchen con mucha atención las siguientes palabras. En primer lugar, que nuestro Señor Jesús, conforme a las promesas del Antiguo Testamento, fue enviado por el Padre a este mundo, tomó nuestra carne, soportó la ira de Dios y cumplió a favor nuestro toda la obediencia y toda la justicia que la ley divina exigía.
Nosotros nos acercamos a la Santa Cena porque sabemos que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para vivir una vida perfecta y para ofrecerse en sacrificio. Cumplió a nuestro favor toda la obediencia, toda la justicia que la ley exigía. Por eso Cristo fue atado en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser libertados. Por eso sufrió innumerables afrentas, para que nosotros no fuéramos afrentados. Por eso, siendo inocente, fue condenado a muerte, para que nosotros fuésemos absueltos ante el tribunal de Dios. Por eso permitió Cristo que le crucificaran, para clavar en la cruz todos los cargos y acusaciones que en contra de nosotros se levantaban. Por eso cargó con nuestra maldición, para que nosotros fuésemos llenos de sus bendiciones. Por eso en el madero de la cruz se humilló, y en la angustia del dolor, no únicamente del dolor del clavo, de los azotes, sino del dolor de ver cómo Él, teniendo una comunión eterna con el Padre, por un breve instante el Señor, su Padre, que amaba, lo abandonó y cargó sobre Él tu impiedad y la mía. Y la angustia de ese dolor y el sufrimiento del infierno, porque Cristo sufrió la consecuencia, el dolor del infierno que tú debías haber sufrido, Cristo lo cargó literalmente. Por eso que Cristo exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De esta manera, Cristo exclamó para que nosotros fuésemos, por sus sacrificios, aceptados, adoptados y jamás abandonados por el Padre. Por eso es que tenemos la completa seguridad de la salvación, de que si el Señor dio a su Hijo lo más preciado, ¿cómo no nos dará el resto de cosas? Hay un himno muy hermoso que dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, el precio de la sangre pagué, por ti inmolado fui, ¿qué haces tú por mí? Azotes y aflicción, angustia yo sufrí, el peso de tu pecado cargué. Si tanto yo sufrí por ti, tú que sufres por mí. Y también el himno dice: el trono de gracia, el cielo de esplendor, abandoné, me despojé. Si yo abandoné el cielo por ti, ¿qué abandonas tú por mí? Entonces Cristo en su sacrificio nos recuerda a qué renunciamos, porque Cristo renunció momentáneamente a su cielo, a su gloria. Si Él renunció, si fue azotado, si fue apedreado, si fue sufrido, uno que sufre por Él, uno que abandona por Él, uno que espera en Él. Entonces, de la misma manera en que Cristo se refleja como nuestro ejemplo a seguir de abandono de pecado, tu vida y la mía debe ser, por consecuencia, una vida de agradecimiento por la sangre derramada a Cristo. Amén. En segundo lugar, para que confirmamos en este pacto de su sangre la gracia del Señor. El Señor en su última cena tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: este es el pan, tomad, comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo, después de la cena, tomó la copa y, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella. Todas las veces que comemos de este pan, todas las veces que comemos del pan y tomamos del vino, todas las veces que entramos y cenamos con el Señor, disfrutamos de un recuerdo, del recuerdo de su sacrificio y de su vida eterna. Y así como es de real el pan que usted se comió hoy, y así como es de real el vino que sus labios tomaron y gustaron, así de real es la salvación eterna en Cristo Jesús. Amén. Y en un tercer lugar, así como ese pan que nosotros comimos fue hecho de muchos granos, ¿cierto? Tomaron el grano del trigo y de muchos granos fue molido y de esa masa hicieron un solo pan. Y de la misma manera que el fruto de la vid fue exprimida de muchas uvas, así nosotros, siendo muchos, somos uno en el Señor cuando participamos de su Santa Cena. Su Santa Cena nos indica también que somos uno en el Señor. Así como Él es en la cabeza, nosotros somos su cuerpo. De esa manera usted y yo estamos unidos espiritualmente en Cristo y estamos sentados en Él en los lugares celestiales. Amén.
porque Él es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos, y fuera de Él los pámpanos se secan, pero si estamos bien sujetos, injertados en Él, nosotros y nuestra vida cristiana va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando uno se acerca a la cena del Señor, uno tiene que ir con convencimiento de pecado. Uno debe estar convencido de nuestra condición espiritual. Debemos reconocer delante del Señor nuestras faltas. También debemos reconocer y hacer una meditación en nuestros corazones. Si realmente entendemos que únicamente por su sacrificio, por el sacrificio de Cristo, somos aceptos ante el amado. Antes de llegar a la Santa Cena, siempre debemos llegar delante del Señor, reconocer nuestra condición, pero también reconocer que Él es el testigo fiel y es el único camino para la salvación. Y en tercer lugar, teniendo en cuenta, discerniendo realmente el sacrificio de Cristo, las consecuencias sobre nuestras vidas, la salvación en ella, debemos hacer un último análisis. Debemos considerar si en nuestros corazones, teniendo en cuenta que somos pecadores, pero que Cristo nos redimió, y teniendo en cuenta que su sangre nos ha limpiado, nosotros tenemos que tomar conciencia y en nuestros corazones debemos tener la perseverancia de abandonar todo pecado, toda ira, contienda, maledicencia, celos, enojos, todo aquello que aparta del Señor, todo aquello que no le gusta al Señor, eso lo debemos apartar. Si nosotros nos acercamos a la Santa Cena y es la cena del Cordero que nos está invitando en esta mañana, recuerde, si usted desea firmemente vivir una vida de agradecimiento. Porque entender todo esto, entender la Santa Cena del Señor, implica que debes tener un total abandono del pecado para gozar eternamente de la cena del Señor. Y hay un resultado, un hermoso resultado que lo vemos en el versículo 21 de Apocalipsis. Al que venciere, al que perseverara, al que mantenga su vida delante de mí en rectitud, al que persevere en buscarme, en amarme, en entenderme, en obedecerme, a ese que venciere, no por su fuerza, sino porque mi espíritu lo vivifica, a ese le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En el trono, con mi Padre. Solamente Satanás tuvo un mal deseo, y su mal deseo fue tener la gloria de Dios, porque Dios no la comparte con nadie, y fue consumido en su pecado y arrojado en la eternidad del infierno. Pero Cristo, con lazos de amor, te invita a que te sientes con Él, no por tus sacrificios, no por tu dignidad, no por tus obras, sino porque la sangre derramada, porque cuando tomas el pan y tomas el vino, estás recordando que ese sacrificio te limpia y te invita a estar con Él. Esa invitación, hermanos, es una invitación cierta. Eso es más cierto que el hecho de que usted y yo estemos sentados aquí. Es muchísimo más cierto que su propia vida. Yo no sé qué pueda pasar mañana, pero lo único que sé es que confío plenamente en el Señor, porque Él así lo dice en su palabra. Y todo aquel que persevera, todo aquel que renuncia a su pecado, todo aquel que vive una vida en gratitud al sacrificio de Cristo, ha sido invitado a las bodas del Cordero, a sentarse en los lugares celestiales, a gozar de la vida eterna, a reinar con Cristo. Amén. Entonces esa es la invitación. Y la palabra del Señor dice en el versículo 22, el que tiene oído, oiga el mensaje del Evangelio, oiga el mensaje de arrepentimiento, y que nos volvamos de esas vidas tibias y frías a una vida celosa, que confíe en el Señor y que ande según sus caminos. Vamos a orar, hermanos.